Bueno, pues muchas gracias a todos. Veo que tenemos un público bastante concurrido y diverso. Efectivamente, el tema de hoy es el Registro Internacional de Marcas y nos vamos a enfocar al sistema de Madrid y sin dejar de mencionar otros mecanismos internacionales. Bueno, a manera de introducción, sabemos que el comercio en el mundo ha cambiado en las últimas décadas, especialmente yo creo que en las últimas 2, 3 décadas, lo cual nos ha llevado a que las marcas estén mucho más presentes en distintas regiones, en distintos países, jurisdicciones, y por lo mismo, el sistema de propiedad industrial eh, se ha visto en la necesidad de buscar formas de facilitar eh, la gestión, la presentación de solicitudes de marcas y de patentes a través de mecanismos para que se pueda alcanzar, tener un mayor alcance a nivel mundial. En esta misma dinámica, bueno, las telecomunicaciones, el Internet, bueno, pues nos llevan a tener presentes o estar ante marcas provenientes de todo el mundo, de distintos titulares, y bueno, pues la finalidad justamente de estos mecanismos ha sido facilitar su gestión. ¿Cuáles son estos mecanismos que existen en la actualidad para obtener una marca internacional, llamémosle así por el momento, ¿no? O para que obtener la protección de una marca en distintos países, en distintas jurisdicciones? Tengo entendido que, bueno, la cuestión del procedimiento de marca nacional y todas los pormenores de la marca ya los han abordado. Y bueno, pues en este caso nos vamos a pegar a estos mecanismos internacionales. En primer lugar, tenemos el relativo a la Unión Europea o la marca comunitaria. Este es uno de los más claros ejemplos respecto a una marca internacional. Bueno, como bien su nombre lo dice, pues la marca comunitaria es un registro que se otorga en los países de la Unión Europea. Hasta ahora son 27. Próximamente el periodo de transición del Brexit para que salga el Reino Unido, pues ya concluye el 31 de diciembre, si las cosas no cambian de este año. Y bueno, este mecanismo permite no solo la presentación de una solicitud de marca para todos los países integrantes de la Unión Europea, sino también se logra el registro, y es un solo registro para estos países. Otro mecanismo que tenemos es el del Benelux, que tiene las mismas funciones, pero aquí solo tenemos a 3 países, que son Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Por otro lado, tenemos 2 organizaciones, ¿no?, en África, que también tienen un sistema similar. Aquí África está dividida en 12, bueno, dividida virtualmente, si lo queremos decir así, en 2 secciones. Por un lado está la Organización Africana de Propiedad Intelectual, que se rige y por otro lado tenemos la ARIPO, que está conformada por otro tanto de países africanos que se rigen por el protocolo de Banjul. Ambos tienen el propósito justamente de la administración de la propiedad industrial, porque no solo ven marcas en estas regiones, y permiten obtener el registro en esto, de acuerdo a los países de cada uno lo conforman. OAPI son 17 países y ARIPO son 19 países. Lo curioso es que los países más grandes de
de África, ¿no? Como lo son Sudáfrica o Egipto, si mal no recuerdo, no pertenecen a ninguna de las dos organizaciones. Ahora, tenemos otros dos mecanismos en América, específicamente en Latinoamérica, que en este caso difieren en que no se logra un registro común, no se logra una marca regional, por decirle así, y de hecho tampoco se refiere a la presentación de una solicitud común. El primero es la Comunidad Andina, que está conformado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Y bueno, sabemos que son parte de este acuerdo comercial en donde justamente se abordó la cooperación y la posibilidad, o sea, se ha tratado la posibilidad de estandarizar ciertas cuestiones de propiedad intelectual, pero hasta el momento pues no se ha llegado a concretar un esquema similar al de la marca comunitaria o el Benelux, por ejemplo, ¿no? Pero sí, por ejemplo, aquí tienen ciertas facilidades o algunas cuestiones que en sus sistemas marcarios homogenizaron, como por ejemplo, si un titular tiene una marca en alguno de los 4 países, le es posible oponerse con ese uso, con esa marca, con ese uso en ese país, le es posible oponerse a una solicitud en otro de los 4 países. También es posible demostrar uso al momento de enfrentarse ante la necesidad de demostrar el uso de marca. También es válido el uso en cualquiera de los 4 países de la comunidad andina, independientemente de que a lo mejor en donde se esté pretendiendo demostrar, demostrar ese uso, independientemente de que no se tenga en este país, si se tiene en alguno de los otros 3 es posible. Y finalmente, el otro mecanismo es el derivado de la Alianza del Pacífico, que como sabemos también es un acuerdo comercial entre México, Colombia, Perú y Chile, y se puede decir que se pretende algo similar, o sea, a lo largo de este tiempo se ha pretendido algo similar a la comunidad andina, pero sus alcances quizá han sido menores. Se ha platicado en algún momento respecto a la posibilidad de homogenizar ciertos trámites, como es la solicitud de marca, quizá tener un formato común, una ventanilla única, pero la verdad es que es bastante complicado concretar ese tipo de acciones y hasta ahora se ha quedado en un ámbito de cooperación en donde donde los logros más importantes y sobre todo en el tema de marcas ha sido la publicación de un armonizador de términos. Este armonizador de términos consiste en una lista de regionalismos en donde las oficinas de marcas de los 4 países, entre ellos el INPI, trabajaron para tener este listado que fue incorporado a la lista complementaria aquí en México de clasificación para que cuando un titular llegara a algún país, un titular, por ejemplo, mexicano, llegara a Colombia y en su descripción de productos pusiera, por ejemplo, tamal, y bueno, sabemos que a lo mejor se puede considerar como un regionalismo, pues Colombia ya bajo este armonizador y los 3 países ya bajo este armonizador pudieran tener claro que es un tamal o a qué pertenece sin necesidad de pedirle una clarificación. Entonces, este esfuerzo se hizo entre los 4 países para tener este armonizador común o este armonizador de términos. Y bueno, por ejemplo, a manera solo, no es en materia marcaria, pero por ejemplo en Alianza del Pacífico también se logró la firma del PPH, ¿no? En materia de patentes, que es este acuerdo para permitir el procedimiento acelerado de patentes.
Entonces, bueno, pues aunque son meramente ejercicios de cooperación, pues se trata de facilitar la presentación, la gestión, la obtención de protección de signos distintivos en los distintos países. Pero bueno, en esta ocasión nos vamos a centrar en el sistema de Madrid, que es el sistema por excelencia relativo a una marca internacional. ¿Qué es el sistema de Madrid? Pues es justamente este mecanismo que permite que a través de una solicitud puedas proteger o presentar tu solicitud a su vez en distintos países miembros del Arreglo de Madrid y del Protocolo de Madrid. Este mecanismo justamente se rige por estos dos acuerdos, en donde, bueno, el Arreglo de Madrid fue el primero, tenía ciertas particularidades que conforme vaya avanzando en la presentación voy a ir mencionando, pero bueno, México es parte del Protocolo de Madrid. Cuando la idea de que la creación del Protocolo de Madrid, o lo que dio lugar a la creación del Protocolo de Madrid, es justamente que el Arreglo de Madrid tenía ciertas particularidades que no permitía que algunos países se pudieran adherir al arreglo, entre ellos México. Entonces, a través de la creación del Protocolo de Madrid, el sistema ha ganado más adeptos y por lo tanto los titulares de marca tienen mucho más opciones para designar en su marca internacional. Y nos lleva esto justamente a este concepto, que se logra a través del sistema de Madrid, pues se logra tener un registro internacional una vez que se pase por el proceso que más adelante platicaremos. Son 107 miembros actualmente del sistema de Madrid, lo cual representa 123 países, por lo que hablábamos de la Unión Europea. Justamente una de las diferencias entre el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid es que a través del protocolo se permite la incorporación de organizaciones, no solo de países, sino de organizaciones, y entonces nos remitimos, por ejemplo, al tema de organizaciones como la de la Unión Europea, pues, no es solo un país, pero las organizaciones africanas que les mencionaba, ¿no? Ahora, brevemente, el sistema de Madrid está regulado, además de los dos acuerdos que les decía, evidentemente por el Convenio de París, que es el convenio madre de nuestra materia, de la propiedad industrial, el Arreglo de Madrid, que es el segundo más antiguo después del Convenio de París, el Arreglo de Niza, relativo a la clasificación de productos y servicios, la clasificación internacional, y por supuesto el protocolo al Arreglo de Madrid, que es de 1989, y es el que prácticamente nos rige aquí, o bueno, el que bajo el sistema que nosotros operamos. ¿Cuándo se adhirió México? Bueno, el 25 de mayo de 2012 se publicó en el Diario Oficial la aprobación del Senado para la adhesión justamente al Protocolo de Madrid. El 8 de febrero se publica el decreto promulgatorio y el 12 de febrero se publican los lineamientos para la atención de las solicitudes de promociones presentadas conforme al Protocolo de Madrid ante el INPI. Y entró en vigor el 19 de febrero de 2013, justamente. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de este sistema de Madrid para la presentación de una solicitud internacional? Bueno, justamente estamos hablando de que tenemos una sola solicitud, es decir, con un solo formato, ¿no? Con un idioma con un solo idioma, el idioma que nosotros elijamos, o incluso podemos elegir los tres, inglés, español y francés. Estas son las diferencias entre el protocolo y el arreglo. El arreglo te lo permitía en francés, ya con el protocolo se incorporan estos otros dos idiomas.
una única tasa, y por una única tasa me refiero a que se tiene que pagar, ¿no? En un solo momento para la presentación de las solicitudes en los distintos países que vayamos a designar, y en una sola moneda, que es los francos suizos, porque se pagan directamente a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es la Oficina Internacional. Bueno, la segunda ventaja es que independientemente de que tu solicitud inicial la presentes para designando ciertos países o ciertas jurisdicciones, es posible ampliarla después a otros países miembros. Es más fácil de gestionar, puesto que de entrada es un solo registro que se tiene que renovar, pero además todos los cambios que veremos más adelante también se pueden, se realizan solo respecto al registro internacional y se replican, por decirlo así, en todas las designaciones. Simplifica el examen de forma y la publicación, puesto que esto lo hace la Oficina Internacional. Y bueno, inicialmente existe un ahorro en horarios de abogados, pues no tienes que recurrir a cada uno de los países para contratar un experto, que incluso en algunos se requieren agentes de patentes autorizados para que te asistan en la presentación de la solicitud. Todo está mucho más unificado. Ahora bien, estos conceptos que vamos a utilizar para la explicación del proceso, quiero mencionarlos porque van a estar surgiendo constantemente. El primero es el de la Oficina Internacional, que ya lo había mencionado, ¿no? Es que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ante la cual se presenta la solicitud, pero ya veremos ahorita, no se presenta directamente ante ella, pero bueno, ella es la encargada de recibir la solicitud internacional y en su caso otorgar el registro internacional. Tenemos la oficina de origen, que es de cualquier país miembro, que es en donde precisamente vamos a presentar esta solicitud. Y justamente aquí en el triangulito tengo el otro concepto que es la solicitud o registro base. Este es un elemento muy importante porque es lo primero que necesitamos para poder presentar una solicitud internacional. Entonces, esta solicitud o registro base la tenemos en la oficina de origen y nos va a servir para presentar nuestra solicitud internacional ante esta oficina de origen para que se remita a la oficina internacional. Y por otro lado tenemos la parte contratante u oficina designada, que es el resto de los países miembros del protocolo que queremos, en donde queremos que se obtenga protección de la marca. Ahora, ¿quiénes pueden usar el sistema de Madrid? Bueno, lo pueden utilizar personas físicas o morales que sean nacionales de un país miembro del protocolo, que tengan un establecimiento industrial o comercial en un país miembro o que estén domiciliadas en un país miembro. Ahora bien, ¿cuáles son las tasas que se pagan? Y digo, aquí voy a mencionar los conceptos, no realmente los montos, ¿no? Porque esos pueden cambiar y de hecho cambian de país en país, ¿no? Más adelante lo vamos a poder abordar. Pero estamos frente a una tasa base que establece la OMPI. Ahorita está en 693, si mal no recuerdo, francos suizos, más o menos. Tenemos una tasa complementaria que es por cada parte contratante, por cada parte que tú vayas a designar, bueno, pues se le va sumando dependiendo de las partes contratantes, pero algunos países designaron una tasa individual. Entonces, esta tasa individual se puede decir que sustituye a la complementaria. Los países que no designaron tasa individual, pues se paga la complementaria. En el caso de México tenemos una tasa individual. Y tenemos una tasa suplementaria que esta aplica a partir de la tercera clase, es decir, para tu solicitud puedes abarcar hasta 3 clases,
teniendo la tasa base y las que acabo de mencionar, pero si van más de esas 3 clases, se paga esta tasa suplementaria. Cabe mencionar que, por ejemplo, la tasa base cambia cuando se presenta una marca a color, ¿no? Y esto se puede apreciar en un calculador que al final, si tenemos tiempo, me voy a meter para que lo podamos apreciar cómo funciona, ¿no? Ahora, ¿cuál es el proceso para solicitud de una marca internacional? Bueno, pues como les decía, todo comienza en la oficina de origen, en donde vamos a tener nuestra solicitud o registro base. Esa es otra de las diferencias entre el arreglo y el protocolo. Anteriormente, el arreglo solo permitía que una solicitud internacional se basara en un registro, más no se podían solicitudes. A partir a partir del protocolo, con el protocolo se puede optar por basar nuestra solicitud internacional ya sea en una solicitud en trámite o en un registro marcario, ¿no? Entonces, presentamos nuestro formato de solicitud, que es el MM2, y este es un formato proporcionado por la OMPI. Presentamos esta solicitud ante la oficina de origen debidamente llenada. ¿Qué datos te pide? Bueno, pues los básicos como si fuera una solicitud nacional, el nombre, el domicilio, puedes designar un mandatario, obviamente el signo, la descripción de productos y servicios conforme a la clasificación de NISA. Aquí, por ejemplo, cabe mencionar que te permite te permite reivindicar colores, ¿no? Tú puedes decir que te reservas la exclusividad sobre ciertos colores, puedes describir la marca de ser necesario y todas estas cuestiones es porque en ciertos países así lo requieren, en ciertos países que pueden ser oficinas designadas, así lo requieren. Entonces, uno presenta su solicitud. También más adelante, si el tiempo nos los permite, les muestro el formato MM2 de la solicitud para irlo viendo un poquito más a detalle. Pero entonces, se presenta la solicitud ante la oficina de origen. Para cuando se presenta la solicitud a la oficina de origen, ya tiene que venir el cálculo de tasas y las tasas pagadas ante la OMPI, y además se tiene que pagar ante el INPI una tarifa nacional, ¿no? Esta tarifa nacional, que es en pesos y que se hace ante el INPI, es justamente por el estudio y la certificación de esta solicitud y la transmisión o la comunicación que va a hacer el INPI a la oficina internacional, remitiendo a la OMPI la solicitud internacional. Entonces, el INPI, cuando recibe esta solicitud, verifica estas formalidades, ¿no? Verifica que efectivamente encuadre en uno de los supuestos de las personas que están facultadas para presentar esta solicitud, verifica que venga el pago, bueno, no solo el del INPI, sino que venga el de la OMPI, aunque no entra al análisis de que venga completa el pago de la OMPI, y hace esta revisión formal. Posteriormente va a enviar, a remitir a la OMPI esta solicitud internacional o va a enviar a la oficina internacional esta solicitud y en un periodo aproximadamente de 2 meses, y al solicitante le va a notificar que justamente ya se ha aceptado su solicitud y se ha remitido a la oficina internacional. ¿Qué hace la OMPI? La OMPI hace el análisis formal de forma, pues, de la solicitud, verifica que se ajuste a la clasificación de productos o servicios. Bueno, el INPI por su parte también verifica que coincida la marca de la solicitud internacional con la que estamos, con la solicitud o registro base que tenemos. Y bueno,
una vez que la OMPI ya concluyó su examen de forma, otorga un registro internacional, publica en la Gaceta de la OMPI y notifica a las oficinas designadas o a las partes contratantes en donde el titular señaló que quiere proteger. Obviamente para esto la OMPI ya verificó que efectivamente se cumplan con las tasas necesarias. Si llegara a faltar una tasa o si de detectar alguna irregularidad, por ejemplo, en relación a los productos o servicios, la OMPI va a enviar un aviso de irregularidad, una notificación como un oficio. Se lo notifica al titular y a la oficina de origen, proporcionando 3 meses para contestar dicha irregularidad. Si no se contesta la irregularidad, pues se abandona la solicitud, pero te pueden devolver las tasas que ya se pagaron, ¿no? Si, por ejemplo, no está conforme al clasificador, o sea, va en otra clase los productos y servicios designados, pues uno tiene que contestar, y hasta que no quede subsanado, pues no va, no procede la solicitud. Pero hay veces en donde la OMPI puede requerir de detectar alguna irregularidad, pero el producto o el servicio sí pertenece a esa clase, que puede ser a lo mejor un poco de criterio o no sé, no tan consistente, o sea, no que esté mal totalmente. Y en ese caso, el solicitante incluso puede contestar reiterando su deseo de que se permanezca en esa clase, o bueno, que se proteja como se está solicitando, y entonces la OMPI toma nota y permite el registro internacional. Y bueno, pues entonces pasa a la notificación que hace la oficina internacional a cada oficina designada, y entonces llegamos a lo que es la fase nacional. Aquí en la fase nacional es importante decir que se rige conforme a la legislación de cada país, de cada país miembro. Entonces, prácticamente las reglas aplicables a la solicitud de marca nacional van a aplicar para el examen de las solicitudes derivadas de un registro internacional aquí en México. Las oficinas designadas tienen hasta 18 meses para notificar una denegación provisional o en su caso una aceptación. Esto es otra diferencia que hay entre el protocolo y el arreglo. Con el arreglo se tenían 12 meses, con el protocolo se tienen 18. Entonces, ¿qué hace el INPI? Pues hace su examen normal de forma, todavía hace uno de forma porque verifica que la clasificación de productos y servicios se adapten a los criterios del INPI, toma en cuenta la lista complementaria, etcétera, además de la clasificación de NISA. Verifica que, por ejemplo, si es una marca en copropiedad, pues obviamente va a requerir la presentación de reglas de uso, porque a través de la solicitud internacional no se presentaron, o en el caso de marca colectiva también, este tipo de formalidades, ¿no? Y por el otro lado, pues también va a ser su examen de fondo, como siempre lo hace para solicitudes nacionales, citando anterioridades, etcétera, y ambos resultados de los exámenes se van a notificar en un solo oficio. Ahorita, ya con la nueva ley, pues ya tenemos, ya va a ser la misma práctica para ambos, para tanto solicitudes derivadas de registros internacionales como solicitudes nacionales. Anteriormente sabíamos que nos emitían un oficio de forma y luego uno de fondo, de ser el caso, pero en protocolo desde siempre ha sido un solo oficio en donde te notifican ambas cosas, requisitos y cuestiones de fondo, ¿no? Y bueno, entonces aplican las mismas reglas, 2 meses, 2 meses que son prorrogables más otros 2 meses para contestar, etc. Si existe una denegación provisional, obviamente, el INPI la notifica a la oficina internacional y la oficina internacional la notifica a su vez al titular del registro internacional, porque
ante la OMPI ya es un registro internacional. Y bueno, evidentemente aquí en México, el solicitante, si es de otro país, pues va a tener que recurrir a un abogado mexicano, o bueno, no necesariamente, pero va a tener que hacer el procedimiento ante el INPI. O sea, todas las gestiones, la contestación del oficio, etcétera, pues lo va a tener que hacer ante el INPI. Entonces aquí sí puede surgir la necesidad de recurrir a la intervención de un profesional en México. Si después de la contestación de la denegación provisional se niega la marca definitivamente porque a lo mejor había anterioridades o porque a lo mejor es descriptiva o algo, algún otro supuesto de fondo o absoluto, por ejemplo, el INPI también va a notificar la denegación total o definitiva a la OMPI, que a su vez después lo vuelve a notificar bueno, en este apoderado mexicano se va a notificar al apoderado, pero de todas maneras lo tiene que notificar a la OMPI. Si se concede el registro, entonces, de la misma manera, el INPI va a enviar una notificación a la OMPI para que a su vez le notifique al titular de la concesión del registro en México. Ahora, cabe mencionar que la solicitud internacional es multiclase, o bueno, en una sola, como les decía en un principio, se pueden designar varias clases. En México no tenemos un sistema multiclase. ¿Qué pasa entonces? Que cuando llega un registro internacional al INPI, lo que hace el INPI es dividir en solicitudes uniclase, ¿no? Y entonces, si venían en 3 clases, queda en la 3, en la 25 y en la 18, ¿no? Y entonces cada una de las solicitudes sigue el trámite o el curso normal aquí en la fase nacional. Puede ser que se conceda el registro respecto de alguna clase y de otra no, o de varias clases y de otras no. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta para las cuestiones de declaración de uso que más adelante veremos. Pero de todas maneras, bueno, aquí hasta este punto el INPI tiene que notificar a la Oficina Internacional respecto de cuáles sí se concedió y cuáles no. ¿Cuánto dura el registro internacional? Pues dura 10 años. Como les dije, se tiene que renovar ante la Oficina Internacional. Hay un plazo de gracia de 6 meses para renovar y la Oficina Internacional, la OMPI, envía un recordatorio de cortesía 6 meses antes de la expiración del plazo. ¿Cuál es la fecha del registro internacional? La fecha del registro internacional, el de la OMPI, es a partir de la fecha en que la marca fue presentada en el país de origen, siempre y cuando se hayan cumplido todos los requisitos. También el registro internacional reconoce la prioridad. Si la solicitud respecto a la cual se basó contenía una prioridad, pues el registro internacional lo mismo va a gozar esa prioridad y en las oficinas designadas se le va a reconocer igual. ¿Cuál va a ser la fecha de presentación o qué fecha de presentación va a reconocer, por ejemplo, el INPI de esa solicitud internacional? Pues es justamente la fecha del registro internacional o, en su caso, si México fue designado posteriormente, es decir, no desde la solicitud internacional inicial, sino a lo mejor 5 años después, pues entonces va a ser la fecha de inscripción de extensión territorial cuando se haya designado a México. Ahora bien, les decía que es importante tener muy clara la fecha de registro aquí en México. ¿Por qué? Por la cuestión que se puede pasar que se conceda respecto a de unas clases, respecto a no, más que se conceda en diferente fecha, lo cual nos lleva a esta cuestión. Tenemos que a partir de la reforma del 2018 es necesario presentar una declaración de uso al tercer año de registro.
Para todas las marcas otorgadas a partir del 10 de agosto de 2018, sabemos que hay que presentar una declaración de uso, para lo cual tenemos 3 meses contados a partir de que se cumplan ese tercer año. Pero ¿qué pasa? Puede ser que tengamos un registro internacional que se dividió en 6 solicitudes nacionales en México, en distintas clases, y a lo mejor se otorgó inmediatamente, bueno, no inmediatamente, pero se otorgó para 3 sin que mediara un oficio, y todo esto pasó antes del 10 de agosto de 2018, pero resulta que respecto de 3 hubo denegación provisional. Y entonces esas, pues se mandó el oficio, se contestó, etcétera, pero se concedieron después del 10 de agosto de 2018. Entonces ahí vamos a tener que tener muy presente que respecto de las concedidas después del 10 de agosto de 2018, aplica esta declaración de uso de 3 años, no para las que se concedieron antes del 10 de agosto del 2018. Esto incluso ya quedó clarificado con la nueva legislación. Ahora, también sabemos que en México hay que presentar también una declaración de uso al renovar la marca. Esto es solo respecto de los registros que tengan al menos 3 años en México. Porque como les decía, finalmente una persona, un titular puede presentar un registro internacional designando a, no sé, Estados Unidos, por ejemplo, y Colombia. Pero resulta que a México lo designa casi cuando iba a tener que renovar la marca. Entonces, incluso a veces se tienen aquí en México solicitudes en trámite derivadas de registro internacional, que el registro internacional ya se tiene que renovar a través de la oficina internacional. Obviamente, si sigue en trámite, pues no se tiene que presentar declaración de uso. Pero si es un registro que tiene un año de concedido y ya se va a tener que renovar la marca, en este caso, no se tiene que declarar uso. Ahora, esto se tiene que hacer igual durante los próximos 3 meses después de renovada la marca. ¿A partir de cuándo se cuentan esos 3 meses? A partir de la notificación que hace la Oficina Internacional, es decir, la OMPI, al INPI, de la renovación de la marca. Y entonces, ahí sí, los titulares extranjeros van a tener que recurrir definitivamente a llevar a cabo el procedimiento de declaración de uso, porque es un procedimiento local que se hace ante el INPI. Entonces, no lo pueden hacer a través de la oficina internacional ni a través de su oficina de origen, tiene que ser ante el INPI. Entonces, necesariamente tienen que recurrir, pues, de preferencia a un profesional en México, o a un contacto en México al menos, a un apoderado, un representante legal. Entonces, bueno, esto es importante que se tenga en cuenta en relación a ya la práctica mexicana en cuanto a estas cuestiones que se deben considerar para registros derivados de registros internacionales, de registro internacional a su vez. ¿Qué más les quería comentar sobre este punto? Bueno, creo que esto es lo que tendríamos que abordar respecto de esta declaración de uso. Bueno, es importante mencionar que el INPI en su comunicación a la OMPI no menciona el número de registro que le recae, el número de registro mexicano que le recae a la solicitud derivada del registro internacional. Y esto puede causar mucha confusión a los titulares extranjeros, porque ellos piensan que la fecha que contiene el oficio que manda el INPI a la OMPI es la fecha de registro, y no es así. O sea, la fecha de registro nosotros sabemos que es el título, ¿no? Es la que tiene el título, entonces, de la fecha de otorgamiento. Entonces, aquí puede generarse confusión, y pues en este conteo de los 3 años, etcétera, de los 3 meses para la declaración de uso, puede haber algunas inconvenientes. Entonces, bueno, pues desafortunadamente o afortunadamente, los solicitantes de otros países, pues de cierta manera tienen que recurrir a un asesoramiento
en México, ¿no? Para tomar en cuenta estas situaciones. Ahora, ¿qué gestiones se hacen ante la Oficina Internacional? Bueno, pues se hace el cambio de titular, ya sea en una o en todas las partes contratantes, el cambio de nombre, ¿no? Que el titular haya cambiado de nombre, no que haya cambiado de titular, y el de dirección, el nombramiento de un nuevo representante o mandatario, la limitación de productos o servicios o en todas o en alguna de las partes contratantes. Ojo, esto no quiere decir que el INPI no pueda requerir que excluyamos o aclaremos la descripción para cuando hace su examen formal aquí de la solicitud, ¿no? Pero si se pretende modificar el registro internacional, es a través de la Oficina Internacional. La renuncia, cancelación o invalidación también se hace ante la Oficina Internacional. Las licencias se inscriben directamente, esas sí se inscriben directamente ante el INPI. El resto de los trámites es ante la Oficina Internacional. Las licencias, pues sí, estas sí son definitivamente ante el INPI, porque el sistema de licencias entre el INPI con esta cuestión internacional es incompatible. Incluso hay países en donde, bueno, ya en México tampoco se requiere la inscripción de una licencia, pero sabemos que lo podemos hacer de todas maneras, pero bueno, aquí es importante tener en cuenta esto. Ahora, esto lo tomé de la OMPI, ¿no? Que tiene diversos sistemas para llevar a cabo cada etapa para la solicitud internacional, ¿no? Tiene una base mundial de datos de marcas en donde se pueden hacer las búsquedas para verificar la disponibilidad de una marca. Se solicita a través de igual un portal que tiene el INPI, hay un asistente de solicitud de Madrid que te va guiando, tiene el gestor de productos y servicios de Madrid donde podemos verificar en dónde va un producto o un servicio, verificar cómo clasificarlo, ¿no? Y el que creo que es muy importante es el calculador de tasas, porque esto de las tasas puede ser un poco confuso, si bien hay un listado de qué tasa individual le aplica a cada país, pues de repente puede haber algunas cuestiones. Y bueno, para supervisar tiene Madrid Monitor, antes se llamaba creo que Romarín, se llamaba Romarín, pero ahora es el Madrid Monitor, ahí puedes estar monitoreando el estatus, cómo va el registro internacional o en las distintas jurisdicciones, y luego tiene el Madrid Portfolio Manager, que es para gestionar, ¿no? Hacer estas cuestiones que les decía, una designación posterior, la renovación, pagos, etcétera, vienen los formularios, etcétera. Entonces, bueno, esto no quería dejarlo de mencionar porque la OMPI, la Oficina Internacional, tiene estas herramientas para hacer estas cuestiones desde, pues en línea, ¿no? Sin necesidad de recurrir a la oficina de origen. Incluso una limitación la puedes presentar a través del sistema de la Oficina Internacional, como les decía, la designación de un nuevo mandatario, la renovación, etcétera. ¿Y qué es algo importante que tenemos, y se podría decir hasta cierto punto, la desventaja del sistema de Madrid? Pues es llamado ataque central. ¿Qué quiere decir? Que los registros, por ejemplo, aquí en México, que deriven de un registro internacional, es decir, supongamos que nuestro registro internacional designó a México, en México se logró registrar en las 6 clases que se solicitaban, pero estos registros aquí en México, estos 6 registros aquí en México, en las distintas clases, van a depender por el periodo de 5 años de la solicitud o registro base del país de origen. Es decir, si yo basé mi solicitud internacional en una solicitud y finalmente se niega, no se concede ese registro, pues prácticamente como dominó, todas las demás ya no dejan de tener efectos, ¿no? En cada país y entonces procede en cada uno. A su vez, si era un registro o si la solicitud sí madura registro, etcétera,
pero posteriormente la anulan o la cancelan, dependiendo del país de origen y la figura que exista allá, o se cancela voluntariamente, pues la misma suerte van a sufrir los registros en el resto de los países designados. Esto por un periodo de 5 años. Después de los 5 años se vuelven independientes. ¿Qué se puede hacer si la solicitud o el registro sufren esta cancelación, para generalizar un poco? Pues entonces es posible realizar una transformación. ¿Qué es esta transformación? Es decir, que se tome como si fuera una solicitud nacional. ¿Qué se debe de hacer para esto? Lo que se debe de hacer es presentar una solicitud ante la oficina designada, en este caso el INPI, solicitando la transformación respecto a ciertos productos o servicios, o para todos a lo mejor, ¿no? Y se tiene que pagar una tasa también, otra vez por el estudio y certificación y todo esto que tiene que realizar el INPI cuando recibe esa solicitud. Se hace a través de un escrito libre. Se tiene que anexar el formato de la solicitud y, en su caso, documento de prioridad y nombramiento de apoderado y acreditar personalidad de ser el caso. Y entonces, ¿qué hace el INPI? El INPI recibe la solicitud de transformación, la analiza y te emite un primer oficio en donde te dice: ya te tuve por admitida tu solicitud de transformación, se va a tramitar bajo el expediente tal, el cual va a tener la fecha de presentación de el registro internacional, ¿no? Ahí eso te va a reconocer, esta transformación, la ventaja es que te va a reconocer esta fecha de presentación. Y entonces empieza su examen normal, pasa por forma, fondo, y bueno, finalmente, pues ya, si procede, pues te va a conceder el registro. Esto se tiene que hacer dentro de los 3 meses contados a partir de que la Oficina Internacional toma nota de esta cancelación, y para ello emite normalmente una comunicación en donde le dice al titular y que a su vez el registro internacional se tuvo por cancelado en tal fecha, ¿no? Esto no aplica, esta transformación no aplica si se debió a una cancelación voluntaria, por ejemplo, ¿no? Y bueno, creo que ya me queda un poco tiempo, entonces quiero pasar directamente a este análisis de cómo ha funcionado el sistema de Madrid aquí, en el mundo, brevemente, y en México, casi desde su adopción. Tenemos que, por ejemplo, Estados Unidos es el país número 1 de presentación de solicitudes bajo el sistema de Madrid, ¿no? Por 5 años ha sido el país número 1. Y bueno, Alemania y China, evidentemente, son países también muy activos. Todas estas gráficas las saqué de la OMPI, algunas del reporte que tiene, que anualmente emite la OMPI, y otras tantas. Hay también una herramienta para que uno pueda gestionar las cifras y análisis de acuerdo a los criterios que uno le pide. Esta, por ejemplo, es una gráfica en donde se muestran las oficinas con mayores designaciones. Es decir, que son como de las oficinas designadas más populares. Y en esto sí encontramos a México, ¿no? Aquí lo tenemos en el 3, 6, 9, 12, ¿no? En el lugar 12, pero hasta 2016, si mal no recuerdo, había estado dentro de los primeros 10 países con mayores designaciones. Es decir, somos muy populares para que seamos oficinas designadas. Esto es lo que les digo que se puede obtener de la herramienta que también está en la página del Sistema de Madrid de la OMPI, ¿no? Aquí yo hice un análisis de un filtrado del 2014 al 2020, cuánto han designado a México, ¿no? Y tenemos que en el 2019, ha ido incrementando el papel de México como oficina designado.
Evidentemente 2020 pues no se tiene completo y seguramente tampoco va a ser un año muy bueno para ningún país por la situación de la pandemia. Luego aquí tengo un comparativo, ¿no? Igual de cómo está México, que está en color moradito con respecto de otros países. Aquí, por ejemplo, hice la comparación con Colombia, que es otro de los países latinoamericanos que forma parte del sistema, es este azul más fuerte. Evidentemente, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, la EUIPO, es a nivel mundial la parte que es más designada, ¿no? Incluso en la gráfica anterior lo podíamos ver. Y bueno, esta gráfica, que también la saqué de este programa que tiene la OMPI, pues está muy aburrida, pero si no, no había manera de que figurara México como país de origen, porque si yo ponía en la gráfica, pues México era nada y no íbamos a poder apreciar nada. Entonces, aquí un poco para ponernos en perspectiva de qué tan exportadores somos, por decirlo así, de solicitudes internacionales. Y tenemos que, por ejemplo, en el 2019 se presentaron 103, México como país de origen y designando a otros países. Y bueno, en 2020 van 22. Han incrementado ligeramente, más o menos mantenido la tendencia. No obstante, a pesar de todo, exportamos más que Colombia, por ejemplo. Por ahí tenemos España, es un país no tan activo, pero a comparación de Estados Unidos, ¿no? Que tenemos dos celdas arriba, bueno, pues hay una gran diferencia, ¿verdad? Y la Unión Europea también. Y bueno, pues finalmente tengo esta gráfica en donde podemos mostrar cuál es, quiénes son los más activos, ¿no? Esta gráfica es hasta 2018 en relación a solicitudes de Madrid, qué regiones son las más activas. Y tenemos que en 2008 Europa era la más activa, en 2018 sigue siendo, pero ya hay una distribución más equitativa entre Europa y Asia, ¿no? Latinoamérica pues se ha mantenido, ha subido 1.2% si acaso, ¿no? Entonces, pues como se puede ver, no somos una región muy activa, pero que ha incrementado. Digo, finalmente México forma parte del sistema de Madrid desde 2013. Entonces, pues puede ser una buena solución para nuestras empresas mexicanas, ¿no? Que salga, que sea un mecanismo utilizado para ampliar su protección en otras regiones. Hay empresas mexicanas como Bimbo, por ejemplo, que lo utiliza bastante, y pues por ahí hay otras que empiezan a ser bastante activas. Y pues muchas gracias, creo que justamente...